Microbiología en grado décimo es una asignatura muy bonita, tiene cosas muy interesantes, muy actuales, eh, del día a día, de inclusive pues muchas que desconocemos y otras de las cuales van a ver ustedes, que es muy interesante conocer, ¿sí? Em, Básicamente, en muchos aspectos es algo totalmente nuevo, ¿sí? En otros no, y también lo vamos a ver con el paso del tiempo. Entonces, espero que nos motivemos mucho. Tenemos para esta asignatura siempre los viernes a la última hora. Me gusta que sea también en este horario porque es una asignatura muy, o sea, no tan rígida como en el caso, por ejemplo, de la química o de la matemática o de la física, que tiene, digamos, unos lineamientos muy rígidos de acuerdo a los parámetros que tienen esas asignaturas, a las temáticas y que se tornan a veces un poco más complejas. La microbiología no es tan compleja, ¿sí? Es más de mostrar interés, de indagar, de buscar, de conocer inclusive como esas cosas distintas con respecto a cada uno de estos eh, temas que vamos a desarrollar. Se presta mucho para conversar, se presta mucho para hacer preguntas y, como les digo, hay muchas cosas de la cotidianidad que vamos a ver que se relacionan con este tema de la microbiología en grado décimo. El cuaderno que vamos a manejar para micro es de 50 hojas, porque pues tenemos una intensidad pequeña, ¿sí? Una intensidad de una hora nada más. Vamos a tener a la semana. Y pues también hay varias cosas que vamos a estar desarrollando a nivel de plataformas, entonces no vamos a necesitar todo el tiempo, todo colocarlo en el cuaderno. Entonces un cuaderno de 50 hojas está bien para esta asignatura. Listo, empecemos entonces con nuestro primer eje temático y este nos va a acercar un poquito a lo que es la microbiología. Entonces vamos a hablar de la historia de la microbiología, de dónde surge, cómo es que aparece todo esto de hablar de microbiología y cuál es la clasificación de los microorganismos. A eso nos vamos a dedicar este primero. Tomamos el apunte del eje temático, por favor. Ah, ya saben que dejan el espacio para decorar el primer periodo, se me olvida decirles. De igual manera que, bueno, o a diferencia más bien de biología el año pasado, donde ustedes tenían 5 o 6 ejes articuladores por cada periodo, en microbiología, como es una menor identidad y intensidad, perdón, solamente vamos a manejar 3 ejes articuladores. Entonces, nuestro primer articulador es cómo surgió y evolucionó la microbiología. ¿Listo? Entonces vamos a mirar, como les decía, de dónde salió, cómo se fue transformando con el paso de los tiempos y sobre todo que hoy en día resulta ser una de las áreas de más desarrollo, en las que más se está trabajando. Entonces vamos a mirar cómo fue que empezó y en este momento qué se está haciendo a nivel de la microbiología. En segundo lugar, vamos a hablar de qué aplicaciones tiene la microbiología, eh, en dónde la podemos ubicar, qué se hace con eso, qué función tiene, por qué la microbiología, ¿cierto? Y por último, vamos a hablar de cómo se clasifican los microorganismos. Entonces, ¿quiénes son esos microorganismos primero y cómo cada uno de ellos puede, dentro de cada uno de ellos existe una clasificación? Esta asignatura, mientras van tomando el apunte de los ejes articuladores, va a tener un proyecto que vamos a estar desarrollando a lo largo de todo, por lo menos los 2 o 3 primeros periodos, eh, justamente de acuerdo a los microorganismos con los que vamos a estar trabajando.
Entonces, yo les estaré indicando más adelante cómo va a ser ese proyecto, qué es lo que vamos a estar elaborando y va a ser un trabajo netamente eh, digital, ¿sí? Únicamente digital. Pero van a tener ustedes la oportunidad de hacer, digamos, sus propios diseños, de hacerlo a su manera, ¿sí? Y de acuerdo a con lo que ustedes se sientan mejor. Pero bueno, después les voy a hablar de eso, esa no es la temática del día de hoy. Ya después con más calma les voy a estar explicando qué es lo que vamos a estar haciendo con respecto a este proyecto que vamos a trabajar de las temáticas de microbiología para este año. Ok, ya tenemos el apunte de los ejes articuladores o falta alguien. Listo. Bueno, vamos entonces a iniciar hoy con una pequeña actividad eh, que es conocimiento previo. O sea, esta actividad no es para decir está perfectamente bien o está totalmente mal, ¿no? O sea, no es eso lo que voy a tener en cuenta en la evaluación de esta actividad. Simplemente es mirar eh, ¿qué asociaciones tenemos a nosotros en nuestra mente, a pesar de que es una asignatura, digámoslo así, relativamente desconocida, relativamente nueva para nosotros? Pero aún generalmente las palabras le dicen algo, ¿no? O sea, ese término microbiología, por lo menos me puedo hacer una idea previa sin necesidad exactamente de saber en plenitud qué es ni todo lo que abarca, pero sí puedo tener una mínima idea solamente con escuchar la palabra microbiología y pues obviamente teniendo en cuenta las cositas que ya les he ido diciendo a lo largo de lo que llevamos de la clase. ¿Qué vamos a hacer en este momento? Vamos a trabajar de manera individual, obviamente, un acróstico de la palabra biología. La vez pasada, cuando estuvimos en la dirección de grupo, que hicieron ustedes el acróstico de su nombre, les di tres opciones. De igual manera va a ser acá. Entonces, podemos tener una sola palabra por cada letra. Obviamente tiene que estar relacionado con lo que usted cree que es la microbiología, ¿sí? No me vaya a colocar, por ejemplo, en la M, mamá, porque si usted no me puede explicar qué tiene que ver mamá con microbiología, pues entonces no podemos colocar esa palabra. No es cualquier palabra, ¿cierto? Son palabras que nosotros creamos que tienen que ver con la microbiología. ¿Listo? De su eh, digamos, de su creatividad. No me vayan a buscar cosas por internet, porque si usted me busca cosas por internet, pues yo le voy a preguntar qué significa eso. Y si usted no sabe lo que significa, entonces le voy a decir, bueno, ¿y por qué lo coloco ahí? Entonces, si yo no conozco ese término, ¿para qué lo coloco en esto? Esto es una actividad de ideas previas, por eso le estoy diciendo, no es que vaya a estar del todo bien, puede que sí, ni que vaya a estar del todo mal. ¿Sí? Es lo que usted relacione, lo que usted crea que puede utilizar como palabras para que estén relacionadas con el término microbiología. ¿Listo? Ahora, puede hacerlo con un renglón por cada letra. Entonces, una frase, una oración, ¿sí? No solamente una palabra, sino que el que quiera utilizar una oración por cada letra también lo puede hacer. Y el que quiera hacer un texto completo, ¿cierto? Es decir, un párrafo completo donde cada renglón empiece con una letra de la palabra microbiología, también lo puede hacer. O sea, es decir, tienen libertad para manejar el, el, el acróstico como usted quiera.
¿sí? Tienen la libertad para hacerlo como quieran. Lo importante es que las palabras estén relacionadas con el término microbiología. Y lo otro, pues no todos pensamos igual. Por tal razón, no puede haber dos acrósticos iguales. ¿Cierto? Cada quien tiene su propia manera de pensar, cada quien tiene sus propias ideas. Entonces, desea la tarea de pensar por sí mismo, ¿cierto? Y decir, venga, a mí se me ocurre esto, esto y esto y esto. Entonces, repito, tres opciones para hacer el acróstico. La primera, una sola palabra por letra. Obviamente no podemos utilizar la misma palabra que está ahí. No puedo colocar por M microbiología porque esa es la palabra sobre la cual voy a colocar. Es relacionado con ello, no ella misma, ¿cierto? Entonces, tengo que buscar unas palabras diferentes. Y como les repito, puede ser una sola palabra, puede ser una oración por cada letra o puede ser también un texto completo que abarque todo el término microbiología. Bueno, para realizar este acróstico vamos a tener 20 minutos, bueno, digamos 24, para que sea exactamente en una hora de punto. Entonces vamos a tener 24 minutos exactamente para hacer el acróstico, para que tengan la oportunidad de pensar bien, para que no coloquemos palabras al azar y pues para que realmente estén relacionados con esto. Una vez hayamos hecho esa parte, entre 20 y 23 minutos, les voy a solicitar a algunos que nos cuenten qué fue lo que escribieron en sus acrósticos para socializarlos. No todos, porque el tiempo no nos da para que todos los puedan socializar. Y luego sí, más tarde, me los van a enviar al clásico. Bueno, entonces yo ahora les mando el link. No, ya ustedes están inscritos en el Classroom, entonces ahora simplemente habilito para que puedan subirme la actividad más tarde. Es una actividad de clase, no es una tarea, entonces es para realizarla en estos 23 minutos que ya nos quedan. ¿Listo? Iniciamos. Si tienen alguna duda, pueden preguntar. ¿Alguien quiere leer el suyo o yo lo escojo? Profe, yo quiero. Bueno, dale, léelo. Entonces, por la M maravilloso, por la I investigación, por la G grupos, por la R reconocer, por la O organizamiento, por la B biología, por la profe, por la I innovador, por la organización, por la lógica, por la O por la G grandioso, por la I irónico y por la A admirable. Bueno, hay algunas palabras aquí que no se relacionan mucho con el concepto de microbiología, ¿cierto? Pero bueno, o sea, la idea era esa, ¿no? Que fueran palabras más relacionadas con la microbiología. Sin embargo, como les dije, no hay cosas totalmente mal, ni van a haber cosas tampoco totalmente bien. Listo. ¿Alguien más se postula o yo postulo? ¿Quién más quiere Yo leer el quiero acróstico? Bueno, continúa. M de microbios, I de infección, C de células, R de reinos o de organismos, B de bacterias, I de insectos, ¿no? L de los agentes infecciosos, es que no encuentro otra palabra, O de objetos transmisores, G de geología, I de infectólogos y A de análisis. Bueno, ok, tenemos varias palabras allí muy interesantes y muy relacionadas también con el término. ¿Quién sigue? Profe, ¿yo puedo? Sí, claro. Bueno, M de microscopio, I de industria, C de células, R de ramas o de organismos, B de bacterias, I de investigación o de ordenamiento,
L de linfocitos o de oxidación, G de gérmenes y de interacción celular y A de actualidad. Mm, muy bien, también. Muchas cositas ahí que también se relacionan con el término. Cristian, háblame el audio para ver si te escucho. Ah, no veo tu conexión. Hola, hola, Listo, sí, estoy escuchando. hola. Listo, tengo M, microbios, investigación, células, ramas, organismos, bacterias, ilustración, observación, levaduras, genética, identificación y análisis. Bueno, muy bien. También palabras relacionadas con la microbiología en su gran mayoría. Bueno, y uno último. ¿Quiere ser el último? Yo, profe. Bueno, Bueno, micro, cositas pequeñas no visibles al ojo humano, raros a primera vista, observación de partes, bacterias inexplicables muchas veces, organismos microscópicos, la ciencia encargada del estudio y o análisis de los microorganismos, grandes variedades de bacterias, investigación básica, su origen. qué bien. Bueno, este fue diferente. No fueron solamente palabras, sino que utilizamos frases. Perfecto. Bueno, era otra forma como también podíamos hacer nuestro eh, acróstico. Listo, ya les quedó habilitado en el Classroom para que le tomen la foto y me la envíen. Bueno, lo último que vamos a hacer es a ver cuál es el concepto real de microbiología. Y ahí vamos a ver qué tan cercanos o tan lejanos estamos de acuerdo a lo que cada uno colocó en su acróstico. Entonces, la microbiología, como bien lo escribieron algunos, es una rama, ¿cierto? Es una de las ramas o de las ciencias que integran la biología. Algunos también colocaron biología, muy bien. Es una de las ramas que integra la biología y se enfoca en el estudio de los microorganismos. Muy bien lo escribieron algunos también allá, microorganismos. Esos microorganismos, obviamente no sería posible observarlos sin la presencia de un microscopio, ¿no? Porque gracias a eso se descubrieron y gracias a eso, pues, podemos más adelante cuando revisemos como que toda la temática darnos cuenta de lo importante que fue su descubrimiento. ¿M? Se dedica a la clasificación, descripción, distribución y en análisis de sus formas de vida y funcionamiento. Entonces vamos a ver cómo es que a través de la microbiología estos organismos tienen una clasificación, los podemos describir, decir cómo son, cuál es su estructura, cuáles son los aspectos positivos, cuáles son los aspectos negativos que tienen estos microorganismos, cómo se distribuyen en la naturaleza, dónde los podemos encontrar, ¿cierto? A cada uno de ellos, el análisis de sus formas de vida, ¿cierto? Cómo respiran, cómo realizan sus procesos de nutrición, todo esto, cómo funcionan en términos generales. Y hay unos microorganismos muy particulares que se llaman microorganismos patógenos. Y a ellos nos vamos a dedicar durante el segundo periodo. Esos microorganismos patógenos, eh, aparte de lo anterior que ya habíamos visto, toca estudiar con respecto a ellos cuál es su forma de infección, ¿cierto? Y cuáles son los mecanismos para eliminarlos, cuál es su forma de infección y cuáles son los mecanismos, los tratamientos que utilizamos para eliminarlos, particularmente del ser humano, ¿no? Porque pueden estar en otros organismos donde no haya necesidad de eliminarlos o donde no nos interese eliminarlos, pero particularmente del ser humano, sí nos interesa que estos microorganismos patógenos no estén en medio nuestro. Además, ¿por qué? Porque es que nosotros como seres humanos nos convertimos en su hábitat. Nosotros somos el hábitat de muchos microorganismos. Entonces, a lo largo de todo el año,
vamos a estar revisando estas características, ¿ok? Entonces, tomamos ahí debajo de su acróstico, sin necesidad de colocar otro título ni nada, simplemente vamos a escribir el concepto de microbiología. Bueno, chicos, entonces, en la medida que vayan terminando de tomar el apunte del concepto, pueden retirarse y espero que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos nuevamente el día lunes en nuestra clase de química. Bueno, que Dios los bendiga, que tengan excelente día. Dejo abierto mientras van terminando de copiar y ya en la medida que se vayan retirando, pues iré cerrando la sesión. Muchas gracias, chicos. Chao, profe.